Hola mi gente, espero que se encuentren muy bien. Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a realizar un jabón base de glicerina opaca o blanca. Es una fórmula muy especial que se adapta a cualquier tipo de piel y pensada principalmente para utilizarla en el rostro. Está compuesta por mantecas de cacao y karité que nos hidratan la piel a profundidad, ayudan a atenuar las líneas de expresión y a recuperar la tersura del cutis. Aceites de coco, oliva y ricino que limpian la piel de manera natural, mejorando la elasticidad de la piel. Y glicerina vegetal que tiene propiedades humectantes y protectoras de la piel, ayudando a mantener la hidratación y mitigar los problemas dermatológicos como el acné o la dermatitis. Comencemos entonces con este excelente jabón. Tengo lista mi olla de cocción lenta, pero también lo puedes realizar en la estufa. Aquí vamos a colocar 85 gramos de manteca de cacao, 78 gramos de manteca de karité. Estas mantecas las puedes sustituir por cualquier otra manteca que te guste. 7 gramos de cera de abejas o cera candelilla. Por acá tengo 142 gramos de aceite de coco, 85 gramos de aceite de oliva y 57 gramos de aceite de ricino. Todo esto lo pondremos a fuego alto para que se derritan las mantecas y se calienten los aceites. Mientras tanto, vamos a preparar la solución de sosa cáustica. Vamos a necesitar 170 gramos de agua destilada, que la puedes sustituir por aloe vera o leche o una combinación de ambas, y 64 gramos de hidróxido de sodio. Voy a ir a un lugar ventilado a disolver la sosa cáustica y regresamos. Bien, ya las mantecas se han derretido. Bajamos a fuego medio y le vamos a agregar una cucharada de arrowroot o también puede ser una cucharada de arcilla blanca que nos ayuda a absorber la humedad extra en el jabón haciendo que sude menos. Lo agregamos y tratamos de integrarlo a los aceites. Ahora colocamos 2 cucharaditas de dióxido de titanio, que ya debe estar disuelto en agua o en aceite, dependiendo de cuál uses, ya que algunos se disuelven en agua y otros en aceite.
Debes verificar las instrucciones del que tengas en casa o preguntar en el lugar donde lo vayas a comprar. El dióxido de titanio nos va a ayudar a darle ese color opaco o blanco que estamos buscando. Si quieres que tu jabón se vea mucho más blanco, le colocas un poco más de dióxido de titanio. También lo puedes combinar con óxido de zinc para obtener ese blanco perfecto. Bien, ya está integrado a los aceites. Ahora vamos a agregar la solución de sosa cáustica. Movemos con la espátula hasta sentir que está más pesada. Ahora pasamos a batir con la batidora hasta obtener una traza espesa. Desprendemos toda la orilla de vez en cuando para que todo quede bien integrado. Tapamos por 1 hora moviendo cada 15 minutos. Así conseguimos una cocción más uniforme. Después de 1 hora, le agregamos de 397 a 454 gramos de glicerina vegetal. Si vives en un lugar con mucha humedad, le colocas la menor cantidad. Si por el contrario vives en un lugar en donde el clima es más seco, entonces le colocas la mayor cantidad. En este caso yo estaré utilizando 397 gramos. La agregamos al jabón y movemos para distribuirla de forma homogénea. Vamos a tapar y dejar cocer por 20 o 30 minutos o hasta que la pasta de jabón se haya disuelto. Ya el jabón está disuelto. Nos debe quedar así. No se preocupen por esta nata que tiene, eso no le afecta al jabón. Ya podemos apagar el fuego y pasar el jabón a un molde.
rociamos un poco de alcohol en la superficie para deshacer las burbujas y evitar la ceniza en el jabón. Y lo dejamos reposar sin cubrir durante 24 horas. Ya el jabón está completamente seco. Ahora lo sacamos del molde. Vamos a cortar para ver el interior. Está excelente. Un jabón muy hidratante por las mantecas que le agregamos y con muy buena espuma por los aceites de coco y de ricino, que son los aceites que producen la espuma en el jabón. Si no lo vamos a utilizar de manera inmediata, este jabón se debe cubrir con papel film, de manera que no absorba la humedad del ambiente, lo que le da el aspecto de que el jabón suda. Y bien, mi gente, eso sería todo por el día de hoy. Espero que esta receta les sirva a muchos de ustedes y que se animan a realizar su propia base de glicerina para hacer sus jabones. Recuerda que si te ha gustado el video, me dejes tu dedito arriba. Así YouTube recomienda el video y podemos continuar trayéndote más contenido como este. Compártelo con tus amigos y si aún no te has suscrito, no te vayas sin suscribirte para que no te pierdas nada de lo que está por venir. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.